que antes o después también todos a lo largo de los años asumimos. Pues antes o después te toca ser director de departamento, antes o después te toca pues a lo mejor ser vicerrector en alguno de los equipos, hombre, muchos menos a lo mejor al rectorado, porque el marrón y el problemón que te sueltan cuando al final te asumes ser rector pues es el que es, pero bueno, por circunstancias muy particulares y casi muy peregrinas, en un momento determinado fui rector de una universidad joven como es la Universidad Jaume I, que es la universidad en que estoy ahora. Por lo tanto, por ello no es tanto mérito, sino el único mérito es que no los pocos ir cumpliendo años, ¿no? Porque al final se convierte en un mérito, porque cuando dejas de hacerlo tienes un problema. Entonces, eso me ha permitido ver la universidad desde diferentes perspectivas, lógicamente, como muchos de vosotros, empezando por los estudiantes, siguiendo por los profesores, pues tendréis ya, tenéis o tendréis. Obviamente fui estudiante, fui profesor joven en dos universidades, una más clásica como la de Valencia y una nueva, como es la que estoy ahora. En un momento determinado estuve unos años fuera y entonces me integré en otro sistema, que es el sistema anglosajón, el sistema británico, que está en Inglaterra, el LSE y después en Sussex. Y después como profesor en un periodo en aquel momento entonces en un Polytechnic, ahora después os comentaré porque tiene que ver con el sistema de organización y de participación y de gobernanza, el modelo de los Polytechnics británicos. Más recientemente en el sistema alemán, por ser External Research Fellow en la Universidad de Kassel. Lo planteo esto como decir, yo no he estudiado mucho el tema, lo que sí que lo he vivido. Ese es el único. Y por lo tanto, lo que yo os cuente lo tenéis que ver desde esa perspectiva. Lo tenéis que ver como una reflexión personal. Y por tanto, tampoco le deis más valor que el que tiene el de la reflexión puramente de alguien que lo ha vivido, pero no alguien que lo ha estudiado. Digo estudiado lo que es la organización, el sistema. Hay expertos en esto. Hay expertos, como decía un torero famoso, dice, hay gente para todo. Hay gente para todo, el andaluz, lógicamente, hay gente para todo. Representaron a un filósofo, dice, usted, maestro, usted es filósofo. Dice, ¿filósofo? ¿Qué hace el filósofo? Dice, él estudia lo que piensa la gente del mundo. Y el tío dice, es que hay gente para todo, ¿no? Hay gente para todo, por eso, hay gente para todo, y hay gente que estudia el tema universitario, no, estudia el tema de todo. Y después una perspectiva que yo creo que también os quería trasladar y intentaré hacerlo porque creo que es importante, es el que esa universidad, yo también, suerte o desgracia, yo diría que desgracia más que suerte, pero la vida es así, la viví desde posiciones sociales, políticas muy diferentes. Obviamente la primera etapa es una etapa claramente no democrática, porque yo entro a la universidad en el año 73 y todavía vive Franco. Estamos en España bajo una dictadura hasta el año 75 que muere, y aunque muere en el 75, hasta el 78 no tenemos la constitución que tenemos, la primera constitución democrática. Y claro, pues el funcionamiento de la universidad, pero no solamente de la universidad, sino de la sociedad en su conjunto, los sindicatos, todo, no existe el comportamiento democrático, simplemente pues una organización típicamente dictadura, es verdad, una dictadura muy larga, de 40 años, pues que había ido ya en un entorno europeo que había ido suavizándose un poco, pero bueno, los primeros días que entro yo en la universidad están fusilando a gente. Para que os hagáis una idea, son los fusilamientos de septiembre del 73. A lo mejor, bueno, vosotros no erais ni proyecto, pero en aquel momento tuvo una repercusión mundial porque supuso un aislamiento ya, fueron los últimos coletazos. Todo eso desde la universidad se vivió, pues bueno, pues que los primeros 2 años, yo la mitad del tiempo me lo pasé en Huelva.
y con las universidades cerradas, ¿no? Es decir que, bueno, soy viejo, pero la historia está ahí y los inicios son los que son, ¿no? Y la lucha era dura y obviamente era muy habitual acabar en comisaría con unos cuantos palos encima y cosas de esas, ¿no? Y alguna gente mucho peor, ¿no? Algunos, pues ya te digo, aquello fue un periodo muy duro, siendo justamente al final de la dictadura. ¿Por qué? Porque justamente la presión social, la presión de defensa de la democracia, la presión de la participación ya desde la universidad como en cierta medida el líder de las protestas, líder de la lucha democrática en aquel momento, marcó de una forma muy intensa lo que va a ser los años posteriores la organización y la base de la gobernanza y de la participación universitaria. ¿Por qué? Porque en el momento en que se produce ya la transición democrática es el periodo que nosotros llamamos de ha muerto Franco, se empieza a desarmar. A nosotros nos parecía que aquello iba muy lento, ahora desde esta perspectiva fue bastante rápido. Se empieza a desarmar todo el sistema político de la dictadura y se tiene que diseñar de nuevo un sistema político democrático. Porque nosotros habíamos tenido uno en los años 30, pero hemos tenido 40 años de dictadura. Y aquello estaba ya muy olvidado, ¿no? La Segunda República del año 31, ¿no? La República. En el 36, obviamente, aquello se hunde todo por la guerra civil y se acabó. Entonces hay que rediseñar en un marco ya de proximidad europea, de modernidad, y hay que diseñar cómo funcionan los sindicatos, cómo funciona el Estado en cuanto a su organización territorial, los gobiernos autónomos, la judicatura y la universidad. Y entonces todo eso nos lleva prácticamente, digamos, 5, 6, 7 años, y en concreto la Ley de Reforma Universitaria es de 1983. Ley que es la que le da el marco jurídico legal con algunos retoques, algunos cambios a la situación que tenemos ahora. Es decir, que a lo largo de los años, bueno, se ha ido retomando cosas porque es normal, ¿no? Pero el diseño viene del año 83, de nuestra LRU, la Ley de Reforma Universitaria. Todo este comentario, larga digresión sobre el tema histórico, es porque para poner énfasis en ese aspecto, es decir, no parece razonable pensar que un aspecto como es el de la organización de una entidad de tanto peso en una sociedad como es la universidad sea ajeno a lo que ocurre en el resto de la sociedad. Es decir, dicho de otro modo, cada ley, cada norma es fruto de la interacción social que se produce en el momento. Y si nuestra ley fue la que fue y la que es y la que nos ha marcado, es también determinada en gran medida por el entorno sociopolítico, económico de aquellos años, de salida del régimen autoritario, dictadura, autoridad, hay matices, pero bueno, no democrático. ¿Qué modelo se escogió a partir de esa realidad de los finales de los 70, principios de los 80? Pues escogió un modelo vinculado a la tradición europea continental, que no anglosajona, porque ya hay dos grandes modelos, y marcado directamente por la lucha reivindicativa, por todo el proceso reivindicativo que había significado el final del franquismo, en el que la universidad, sus estudiantes, los profesores más jóvenes habían sido pues un poco la punta de lanza frente a las autoridades académicas y el profesorado más adepto al régimen. Pensar que en aquel momento allí no se elegía nada, ni rector, ni había claustro, allí no había nadie elegido, y era todo un nombramiento a dedo, ¿no? El gobierno decía, tú eres rector, tú eres tal, personas obviamente
cercanas al régimen, ¿no? Entonces todo eso hay que cambiarlo, y se cambia a través de un proceso de negociación intensa y fuerte, como deben ser los procesos de negociación, pero también generosa, y en ese sentido cometimos muchos errores, ahí hemos dejado muchos hilos sueltos, muchos cabos sueltos, hay muchas imperfecciones en el sistema, pero bueno, si nosotros ahora echamos la vista atrás y pensamos en lo que significó darle la vuelta a un país, darle la vuelta también en lo universitario a algo que estaba controlado por muy pocos, y de pronto abrirse y de pronto tener participación, pues no lo hicimos mal del todo, Siempre se puede hacer mejor, claro que sí, ¿no? Pero no lo hicimos mal del todo. Y el hecho es que el sistema ha funcionado razonablemente bien. No ha tenido tensiones fundamentales, y cuando ahora tenemos tensiones no son tanto tensiones dentro de la universidad, sino son tensiones de la universidad frente a los poderes gubernamentales o al gobierno, fundamentalmente en recursos. No nos da bastantes recursos, no nos da suficientes recursos. También hay que decir que comparado con nosotros tuvimos un sistema, una cierta, digamos, facilidad, un sistema más sencillo de articular y de organizar, y es que nuestro sistema universitario era prácticamente al 100% público. No teníamos un sistema tan mixto como vosotros. Entonces, bueno, en aquel momento había unas 35, 40 universidades en el país, y de esas 3 eran privadas, y muy pequeñitas, vinculadas a la Iglesia, pues la Pontificia de Comillas, estaba Deusto, vinculada a los jesuitas en el País Vasco, creo que un instituto en Sarriá, en Cataluña, muy poquito, 1%, 2% de los estudiantes, muy buenas, las universidades buenas, prestigiosas, de calidad. Y claro, al organizar el sistema, prácticamente la ley ni las consideró. Y bueno, están ahí, de acuerdo, tienen ustedes la tradición, lo hacen bien, pues sigan haciéndolo, ya está, y pum. No, para que la norma le dedicó 4 líneas, ¿no? Diciendo, pues, y hay una pequeña parte del sistema que es privado, pues ya está, que cumpla lo que tiene que cumplir, que se comporte en términos razonables, y la ley no dice nada. Años después, ahora os lo comentaré, pues sí que hubo que hacer un añadido a la ley, porque empezaron a aparecer universidades privadas, y entonces se tuvo que asegurar que cumplían la calidad de la docencia y de la investigación, unos mínimos, pero no se metió en el tema de la gobernanza ni en la participación, que sí que la ley del 83 sí que dejaba claro el marco. La ley lo que hizo es, voy a establecer un marco, y todas las universidades se recupera el concepto de autonomía universitaria propio de los años 20-30, aquí también en Chile. La ley, digamos, los principios de autonomía universitaria, como en España, en la República, están presentes. La universidad tiene que tener autonomía porque debe de ser capaz de organizarse a sí misma, la verdad, todas las cuestiones. Nosotros los perdimos en su momento en el 39, vosotros los perdisteis en el 73. Se recupera, y en el ejercicio de esa autonomía la ley lo que dice es: yo voy a establecer un marco, en ese sentido, ese marco lo aprueban los políticos, claro, porque es una ley orgánica, ¿no? Son las leyes, lo que llamamos leyes orgánicas, que son las que después tienen que desarrollarse con reglamentos, y son tan importantes que requieren las 3/4 partes del Parlamento. Y en ese proceso de negociación que tiene lugar a finales de los años 70, sobre todo a principios de los años 80, es una ley que ya se aprueba con el gobierno de Felipe González, del Partido Socialista, por consenso, o prácticamente con mucho consenso, con mucho apoyo de todos los partidos, de todos los grupos parlamentarios. Dice: y ahora sois vosotros, las universidades, las que cada uno de vosotros tiene que aprobar unos estatutos. Y esos estatutos, obviamente, tienen que ser respetuosos con la ley.
porque es una ley marco para todos. Tiene que ser una ley, es una ley que dice, dentro de la universidad tiene que haber democracia, tiene que haber transparencia, tiene que haber participación, bla, bla, bla. El tema de financiación está claro, va a ser públicas, va a ser un sistema de financiación público y optamos por un sistema de financiación público por el lado de la oferta, más que por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta es, te vamos a financiar directamente tú a la universidad y tú no le cobras dinero a los estudiantes, o le cobras muy poquito. Y hay otros sistemas en el que es por el lado de la demanda. Es decir, tú le das el cheque al estudiante y el estudiante después se va donde quiere. Como nuestro sistema universitario es un sistema distinto del anglosajón, en que la mayor parte de los estudiantes estudian dentro de su entorno geográfico, no son como los británicos, que se mueven mucho y se van y siempre dejan de vivir en su casa. La gran mayoría se van, abandonan el domicilio familiar, y entonces lo que hacen es que en el sistema británico se le da el cheque al estudiante y dice, bueno, pues allá donde vayas, tú con el cheque pagas a la universidad recibe el cheque y tiene la financiación. En nuestro sistema no. Nuestro sistema como es mucho más, tiene mucha menos movilidad geográfica, el 80 al 90% de los estudiantes son los del área, pues entonces, bueno, pues pagamos a la universidad y tú. Pero bueno, eso es un matiz. En cuanto a gobernanza y participación, ¿qué modelo adoptamos? Pues adoptamos un modelo vinculado históricamente a lo que es la realidad de la Europa continental, la Europa más mediterránea, la Europa de Italia, Francia, España, obviamente, Alemania en parte, frente al modelo más anglosajón británico, que en su momento se traslada a Estados Unidos, Canadá y todo más el mundo anglosajón. Hombre, esos dos modelos tienen sus raíces históricas, ¿no? Dejadme pues, unos minutos para conectar eso y que veáis cómo evoluciona muy rápidamente. Esos modelos diferentes ya de gobernar la universidad surgen en el propio nacimiento de las universidades en el mundo occidental, que son en Europa, obviamente. Estamos hablando del año 1000, el año 1000. Latinoamérica, nosotros decimos no la habíamos descubierto, claro, estaba aquí, claro, pero la verdad es que no habíamos venido, pero bueno, entendidas las universidades en la concepción eurocentrista, que nosotros como somos muy eurocentristas, por eso los mapas, al menos los que nosotros utilizamos, Europa, que es una mierdecita, que es una expresión, está ahí en el centro, parecemos los reyes del mundo y no somos nada, pero bueno, en su momento obviamente sí que lo representamos y todo el mundo está alrededor nuestro, pues, si no somos nada, ¿no? Pero efectivamente el concepto moderno de universidad aparece en Europa, aparece pues las dos primeras son las de París y la de Bolonia, las dos primeras universidades, ¿no? Pues bueno, las que al menos han seguido existiendo, y adoptan un modelo totalmente o nacen con una concepción de gobierno totalmente diferente. La Universidad de París son, digámoslo así en términos de terminología actual, los profesores los que se organizan y buscan a los estudiantes, les ofrecen a los estudiantes venir y podéis formaros aquí. Y los de Bolonia es al contrario, son los estudiantes los que se organizan y van a la búsqueda de los profesores. Hombre, pues esto ya puede marcar un poco la forma de organizarse. Las primeras universidades clásicas británicas, Oxford y Cambridge, Oxbridge, estos siguen el modelo parisino, el modelo de París, ¿no? De los scholars son los que se organizan allí en college, por eso la organización de la Oxford y Cambridge es un poco diferente, no está por facultades, sino está por college. Y sin embargo los escoceses siguen el modelo bolonio, siguen el modelo de Bolonia, y entonces la Universidad de Glasgow o la Universidad de Aberdeen, que son las más antiguas, pues adoptan la otra forma de organización. Unas y otras empiezan a funcionar, los cambios son muy lentos, pero
Obviamente los estudios en aquel momento son fundamentalmente estudios eclesiásticos, filosofía, cosas de estas, y prácticamente eso no cambia hasta ya el siglo XVI, en el que se produce un cambio importante. A través del surgimiento de la Universidad de Edimburgo ya aparecen las universidades en las que la influencia del estamento civil, los no eclesiásticos, que son los que fundamentalmente están dentro de la universidad, empieza a tener un peso y empieza a ser ya, empieza a definirse un cierto control o participación de los estamentos, de los artesanos, de los colegios profesionales, de las profesiones. Estamos en el siglo XV, siglo XV-XVI, Colón acaba de venir por aquí, ¿no? a descubrir América, ¿no? Y se empieza a articular lo que va a ser la base de la organización del modelo anglosajón, que es la estructura bicameral. Bicameral, y es que hay dos centros de poder en la universidad. El poder interno, en aquel momento representado por los escolas, los profesores. Los estudiantes en aquel momento no estamos en sistemas democráticos, obviamente, no juegan ningún papel hasta que no adquieren un estatus que muchas veces es la de continuar dentro del sistema universitario, pero la configuración interna a través del claustro, de lo que después se ha llamado en algunos casos Senado, y el Consejo externo, en terminología británica el Board o Board of Trustees, o en términos españoles ahora llamamos Consejo Social, en los que autoridades o poderes económicos, sindicales, políticos de fuera de la universidad también tienen una capacidad de determinar por dónde va la universidad. Ese es el sistema bicameral que sigue estando muy arraigado en el mundo anglosajón, con diferentes grados de dominio de uno o de otro, ¿no? Mientras que en el continente seguimos un sistema más unicameral, en el que la universidad se cierra un poco al exterior y ella misma es la que va a controlar sus decisiones, y el poder de gobierno va a quedarse dentro de lo que es el claustro. El claustro representado o compuesto y representando al colectivo de profesores en aquel momento. Seguimos estando en situaciones predemocráticas modernas. A partir de los años ya del siglo XX, finales del XIX, del siglo XX, a lo largo del XIX pues entra ya, se produce un cambio importante, que es la entrada del modelo prusiano, el modelo alemán, con un modelo ya basado en la investigación. Ya no son solamente, ya la función de la universidad no solamente es enseñar, sino que es también investigar, y eso viene de Alemania, con Humboldt y ya con una concepción más científica. Y a nivel de gobernanza, pues se consolidan esos dos modelos. Y mientras que el modelo anglosajón, curiosamente, en sociedades muy, digamos, con mucha madurez democrática, pues está el Reino Unido, Gran Bretaña, Estados Unidos, con todos los efectos que podamos buscarle al sistema democrático de Estados Unidos, pero bueno, está ahí. Sin embargo, se van desarrollando esas dos cámaras y los estudiantes quedan, digamos, fuera de esas dos cámaras, solamente testimonialmente pueden estar ahí, y desarrollan su poder a través de un sistema de organización civil en el que se organizan y ejercen, digamos, su influencia, sobre todo haciendo uso de los hábitos democráticos de la sociedad, porque la sociedad tiene una madurez democrática, y dicen: nosotros somos partícipes de este proyecto universitario, pero como estudiantes lo que nos interesa fundamentalmente son los aspectos primero controlar los aspectos en los que nosotros, pues desde actividades culturales de todo tipo, pero en lo que es los derechos, lo que queremos es que funcione
el comportamiento democrático dentro de la universidad y no se plantea una participación directa en la gestión. Puede ser curioso porque justamente en esos sistemas más maduros no se produce lo que se va a producir en los sistemas como en el español, que con unas circunstancias históricas diferentes, ante la falta de democracia que habíamos vivido durante 40 años, cuando diseñamos nuestro modelo actual, el caballo de batalla es que los diferentes estamentos estén representados dentro de la universidad con porcentajes determinados de representación en el claustro o en cualquiera de los estamentos. Perdón, en cualquiera de los niveles, sea facultad, sea departamento, lo que sea. Y entonces, y ahora paso ya a lo que es digamos, el caso más particular, que es el mío, que es el de la universidad, en mi universidad o el sistema universitario español. Los porcentajes que os pueda dar pueden variar un poquito entre una universidad y otra, pero prácticamente al final son muy casi gemelos unos de otros, ¿no?, entre todas las universidades. Las cifras absolutas pueden variar. Las universidades más grandes pues tienen unos órganos, un claustro a lo mejor de 300 y nosotros tenemos un claustro de 140 porque somos más pequeños, pero simplemente para en términos porcentuales muy poca diferencia. Entonces nosotros diseñamos un sistema de gobernanza y participación basado en una bicameralidad, digamos así, ligera, en el sentido de que es verdad que tenemos un consejo social, que lo componen personas ajenas a la universidad, no son profesores, no son estudiantes, no son funcionarios. Obviamente el rector está ahí, pero el rector está entre otros 14 o 15 que no son de la universidad, y ahí hay pues un representante del gobierno regional, que normalmente es el presidente que lo nombra directamente el gobierno regional, 2 o 3 representantes de los sindicatos, 2 o 3 representantes de las asociaciones empresariales, un representante del ayuntamiento, un representante de algunas fuerzas sociales que puedan ser representativas o pueden ser de la región o de la zona, y que se encargan de articular ese vínculo universidad-sociedad. Se le llama consejo social. Pero claro, ¿por qué digo que es un modelo bicameral ligero, digamos, o flojo, en el sentido flojo? Cuidado, que flojo vosotros es otra cosa. Flojo es vago, ¿no? Flojo es el que no le gusta trabajar, ¿no? Flojo nosotros es débil, ¿no? Es un sistema bicameral débil. Un sistema bicameral débil, porque ese sistema bicameral, en el caso, si te vas a las universidades anglosajonas, quien realmente al final es el que tiene mucha capacidad de decisión y mayor control, es el Consejo Social. Mientras que nosotros, el Consejo Social, es muy raro que se enfrentara a algo que se decide dentro de la universidad por el claustro, que sería el órgano, que se articula dentro de la universidad. Son las 2 cámaras, pero el claustro tiene, mucho peso. Solamente a veces se puede producir algún roce, alguna pequeña tensión, sobre todo a veces por matices de tipo incluso partidista. Pues a lo mejor el gobierno regional es más de derechas, las universidades en general tienen una tendencia más de izquierdas, y a veces se produce algún roce, pero el claustro tiene mucho peso. Y ese claustro es el que es elegido directa y democráticamente por los diferentes estamentos en una serie de porcentajes definidos. Los porcentajes, ya digo, muy similares en todas las universidades son: el 51% del claustro procede de los profesores doctores permanentes. 51. Fijaos el dato, 51, es la mayoría absoluta, ¿no? Otra cosa es que eso sea un bloque homogéneo, que no tiene por qué serlo y habitualmente no lo es, claro, porque no todos los profesores tienen la misma concepción de la universidad, pero bueno, 51% profesores doctores permanentes, 10% profesores no doctores no permanentes.
que serían profesores asociados, que en nuestras universidades son muy pocos, a diferencia de las de aquí, y sobre todo profesores en formación. En las primeras fases todavía no doctores, profesores en formación. 26,5% estudiantes. 26,5%. Y 10,5%, creo que al final suma 100, 10,5% PAS, bueno, lo que nosotros llamamos personal de administración y servicios, que serían las personas que trabajan en la universidad en la administración y demás, ¿no? Eso significa que en un claustro como el nuestro, que es de ahora 139, tenemos 70 profesores doctores en el claustro, 14 profesores no doctores o asociados, y aproximadamente 35-36 estudiantes y 14 o 15 personal de la administración y servicios. Esa estructura porcentual se traslada a todos y cada uno de los niveles de gestión o de control o de organización de la universidad, a los consejos de departamento, a las juntas de facultad, a la junta de gobierno, que es algo intermedio entre el claustro, que al ser tan numeroso no lo puedes reunir cada mes, porque si no puede estar ahí toda la gente reunida, no trabajando ni estudiando, y entonces aparece una junta de gobierno más reducida, digamos que mimetiza al claustro en su composición, pero desde una articulación más departamental y de facultades. Al final el porcentaje tiene que ser el mismo, más o menos, pero ahí están los decanos, que como profesores pasan a formar parte del 51%, es decir, que el porcentaje después es el mismo, pero están los estudiantes, pero aunque vienen unos estudiantes que envía el claustro, sin embargo entran unos estudiantes que son los representantes directos de los estudiantes por facultades, y que al final configurará el 26,5%. Eso se sigue respetando siempre, pero es el órgano ejecutivo por excelencia es el rector y su equipo, y estos son los que tienen que llevar el día a día de la universidad, pero no pueden hacerlo sin la aprobación de la Junta, y en la Junta está porque claro, el rector y sus vicerrectores, el rector elige a sus vicerrectores, son como sus ministros, y después, pero todo lo que hace tiene que estar aprobado por la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno que representa al claustro, y si el tema es de mucha entidad, va incluso al claustro, que se reunirá 2-3 veces al año. A la vez que se ha elegido el claustro, y con los mismos porcentajes se elige el rector. ¿De acuerdo? Hasta hace unos cuantos años, del claustro, los claustrales elegían al rector. Ahora se ha ido ya consolidando el modelo paralelo. Hay votaciones a claustro y votaciones a rector, pero los porcentajes de peso de cada uno de los colectivos son los mismos, ¿no? Es decir, ahí ya para elegir al rector vota todo el mundo, todos los que quieren, claro, no es obligatorio, todo el que quiere vota, sea profesor, sea estudiante, sea PAS, y después, como son urnas diferentes, los resultados de cada urna se ponderan para que resulte 51 para el colectivo de profesores doctores, 26 para estudiantes, por la misma forma, el mismo conjunto. Hay matices importantes, por ejemplo, el claustro, cuando se regula a través de los estatutos quién tiene poder de convocatoria, obviamente lo puede convocar el rector, pero lo puede convocar cualquier grupo de claustrales que sume el 26,5%. Hombre, qué casualidad. Es el porcentaje que tienen los estudiantes. ¿Eso por qué se hace? Porque se asegura que aunque el rector no quisiera nombrar el claustro, no quisiera convocar el claustro, y todos se alinearan con el rector, todos los profesores, los estudiantes solos
podrían obligar por ley a convocar el claustro. El sistema es muy garantista. El sistema es muy garantista. Pero, junto a todas esas garantías, después es un sistema que requiere mucha negociación. Mucha negociación. Y esa es una de las críticas que a veces le hacemos a nuestro sistema. Que claro, cuanto más garantista es un sistema y más negociación requiere, es más pesado. Tomar decisiones. ¿Por qué? Porque se basa en la discusión, en el convencimiento, en la negociación, y todo eso es muy positivo. Pero claro, los americanos o los ingleses, cuando hay que nombrar un rector, allí no le dice nadie el rector. En muchas universidades, algunas sí, pero en muchas otras simplemente contrato. El consejo, en este caso el Board of Trustees, saca un anuncio en la prensa y dice: se busca rector para la Universidad de Birmingham, punto. Igual como contratarías al CEO, al director general de una empresa, te lo fichas, alguien le hace una entrevista y dice: pues usted lo va ¿está dispuesto a...? Sí, yo estoy dispuesto, tiene buen currículum, vale, pues ya está. Lo nombro. Dentro de 2 años hablamos a ver si lo ha hecho bien o mal y continuamos o lo tiramos a la calle. Pues aquí lo mismo. En las universidades anglosajonas, las universidades americanas, se funciona de esta forma. Aquí no, en el sistema nuestro tiene que ser un catedrático a tiempo completo de dentro de la universidad, en el que tiene que estar sometido a un proceso electoral, que además es un proceso electoral y preelectoral largo, de convencimiento. Las cosas no funcionan tan sencillas como profesor y estudiantes, no, las cosas no funcionan así en el mundo. Hay estudiantes con diferentes ideologías, con diferentes concepciones de la universidad, hay profesores con diferentes ideologías, diferentes concepciones, se presentan varios candidatos a rector, cada uno de ellos hace su campaña, intenta convencer a unos colectivos y a otros, y al final la gente votará y habrá cierta, o debería haber, es lo habitual, cierta coherencia entre el claustro y la concepción que ese claustro tiene de la universidad y el rector. Sí, claro, porque si no se va a producir un choque ahí tremendo, ¿no? Es decir, que lo lógico es que cuando tú votas a tus claustrales y cuando tú votas al rector, pues hay una sintonía en cuanto a una lógica y una cierta coherencia en lo que es el voto de la gente, ¿no? Eso antes se eliminaba esa posible contradicción diciendo: yo voto al claustro y una vez el claustro configurado, el claustro vota al rector. Claro, si el claustro ha votado al rector, entonces ya no hay esa es como pues el Parlamento, supongo que es igual, ¿no? Entonces se vota a los diputados y los diputados eligen al primer ministro, el grupo que tiene el primer ministro, o sea, presidente, ¿no? Aquí en esta ocasión. Nosotros utilizamos el sistema paralelo, pero no tiene mayores problemas. Al final, ¿cuál es un poco de todo esto? Y hay matices que a lo mejor se me quedan por ahí por comentar, y si se os ocurren a nivel de preguntas, pues hacerlas, por favor. ¿Cuál es la reflexión o la conclusión? Pues que no hay solo un sistema válido. No hay solo un sistema válido. Cuando tú vas por ahí, te encuentras con otra gente de otras universidades anglosajonas, son sistemas totalmente democráticos en el que curiosamente ellos, que tienen una tradición de madurez democrática más que nosotros, en España por ejemplo, sin embargo no les preocupó tanto en su momento en que la participación de los estudiantes se canalizara a través de una definición concreta de porcentajes. No lo hicieron, y sin embargo sus Student Union o los alemanes que tenían un sistema más continental y se han ido acercando al anglosajón a través de sus Studentenwerk, pues tienen mucho peso. ¿Cuáles son los factores que al final piensas que son muy determinantes? Pues mira, asegurarse de que haya mucha información, de que haya mucha transparencia, y eso entra dentro de la lógica democrática y de la madurez. Porque si hay mucha información, si hay mucha transparencia, si hay capacidad de audiencia, todo eso, tenga representantes o no, a través de los representantes del claustro o a través de las
sindicatos estudiantiles, aunque no estén insertados dentro de los órganos de decisión, pues en una sociedad democrática con prensa libre y con capacidad de que esa información y ese control se hagan efectivos, pues al final los resultados van a ser muy parecidos. Van a ser muy parecidos. ¿Por qué? ¿Y eso qué es lo que nos lo avala? Pues fijaos, nosotros que fuimos tan cuidadosos, le dimos un peso reconocido por la ley en porcentajes a los estudiantes. ¿Sabéis qué porcentaje de estudiantes participa en las elecciones cada 4 años? Como media no llega al 20%. Como media no llega al 20%. Y eso es un fallo del sistema. Es decir, es algo... Bueno, a lo mejor no es un fallo, a lo mejor es simplemente una realidad. Una realidad de... Nosotros como estudiantes en los 70 luchábamos para tener la capacidad de votar y de influir, y los estudiantes ahora pues dicen, bueno, estamos en una situación muy normalizada, tenemos muchas garantías, por lo tanto pues hay 80 personas de cada 100 que se quedan en casa el día de la votación. Eso no significa, eso no afecta para nada el porcentaje de estudiantes, que va a seguir siendo, van a seguir siendo 35 estudiantes, claro, porque aunque votaran un estudiante solo, y votaran un estudiante y pusieran todos los nombres, su voto sacaría a los 35 estudiantes. Pero bueno, no es uno, pero no es 100, son del 20%. Y preguntas en las encuestas, en los estudios que hacemos, oye, ¿por qué? Bueno, no tengo tiempo. Confío que lo que salga pues funcionará bien, y vote o no vote va a funcionar porque esa es un poco la realidad, el mecanismo, el sistema ya es muy inercial, ya todas las garantías están funcionando. Tengo otras cosas más interesantes que hacer, en el sentido de que me preocupo más porque estoy en otro tipo de actividades civiles fuera de la universidad. Hay muchas razones, todas legítimas, yo no condeno a nadie, es decir, si usted no quiere votar, no vote, no estaría mal, que fuera encima justamente yo con una pistola detrás para que vote, esos tiempos pasaron, ¿no? ¿Usted vota o no vota? Ya usted, si no vota, claro, haces encuestas y dicen, el 80% no conocen a sus representantes, conocen a los de su clase, pero no a los representantes generales del claustro. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Eso tiene sus problemas, hombre, puede tener sus problemas y sus disfunciones si una pequeña parte del colectivo de estudiantes o del ámbito de los profesores puede ocurrir lo mismo, menos, porque el nivel en la que estás involucrado es mayor, igual que en el del PAS, pues al final se apropian de esa representatividad. Al final lo que te va a filtrar y lo que te va a determinar el que funcione el sistema más o menos limpio y democráticamente es el nivel de madurez ciudadana y democrática de la gente. Estamos hablando de personas adultas, aquí ya no estamos en un colegio de 10 años. Usted es responsable de lo que hace y de lo que no hace, de lo que participa y de lo que no participa. Estos son sus derechos y estas son sus obligaciones. Hemos llegado hasta este acuerdo y si hay conflicto tenemos que hablar y negociar. Punto. Y si no llegamos a un acuerdo, hay que votar. Y si votamos y usted pierde, pues ha perdido. Y si pierdo yo, pierdo y se hace o se aprueba lo que usted está defendiendo. Y estas son las reglas. ¿Usted quiere romper las reglas? Y si pierde, rompe la baraja, asuma las consecuencias. Socialmente usted empieza a descalificarse, no será un interlocutor válido para el futuro. Esta es la cuestión. Digamos, partiendo de una situación de los años 70-80 en la que las únicas reglas eran las reglas de la estaca y de la porra. ¿Lo llamáis porra? Esas eran las únicas reglas. Cuando esas reglas ya afortunadamente se superan, la lógica tiene que ser diferente. La experiencia es buena. La experiencia es buena, claro que hay conflictos en el sentido de, concepciones o defensa de posiciones diferentes y se tensan a veces la situación y se plantean presiones
Y bueno, bien, pero el sistema, las costuras del sistema resisten. Resisten. ¿Por qué? Porque lo que pierdes, lo que perderías saliéndote del sistema es mucho mayor de lo que ganarías rompiéndolo, ¿no? Hay voces, digamos, que defenderían un sistema más ejecutivo, las hay, como diciendo, si va a funcionar igual de bien, ¿por qué tenemos que tener esos mecanismos tan pesados, tan garantistas? Pues eso ya entra dentro de la lógica de cada sociedad y de cada momento, también posiblemente de cada momento histórico. Yo no sé si en el futuro nuestra universidad en España puede a lo mejor evolucionar más hacia el sistema anglosajón. Podría ser. Hoy por hoy no hay mucha presión. Las garantías están ahí, las garantías a todos los niveles, a nivel colectivo, a nivel individual, los estudiantes participan dentro. Por supuesto, en todos estos órganos nadie recibe ninguna remuneración económica. Los estudiantes como grupo sí, porque tienen un consejo. De todos sus representantes tienen un consejo de estudiantes, un consejo estudiantil. Del consejo de estudiantes, obviamente, pues tiene que ir a viajar sus representantes a reuniones y tal, pues la universidad se hace cargo, ¿no? Entonces tienen una dotación económica, pues como los que tienen los decanos o lo que tienen los que sea, ¿no? Pero bueno, se entra dentro de un comportamiento dentro del sistema y después existen garantías individuales aseguradas dentro de los propios estatutos. Es decir, si una persona o eso ya entramos más a nivel de personas. Si una persona ni se siente representada o defendida o avalada o respaldada por cualquiera de los colectivos que le debían de representar, es decir, por ejemplo, un estudiante que se siente agraviado en algo y sus compañeros estudiantes representantes no le ayudan o no le representan, tiene otra vía, que es la vía del defensor de la comunidad universitaria. Y el defensor de la comunidad universitaria es un órgano unipersonal, con una pequeña estructura, pero es un órgano unipersonal. Bueno, nosotros lo llamamos el síndic de Greuges, pero es pues porque es catalán, pero es lo que sería el defensor del universitario, sea estudiante, sea profesor o sea personal de administración de servicios, en el que si yo me siento agraviado en algo y nadie me defiende, tengo una última instancia. Obviamente puedes ir a los tribunales y para eso estás en una sociedad democrática y de defensa, ¿no? en el que se te defiende tus derechos como ciudadano, pero incluso dentro del ámbito de la universidad puedes ir, es mucho más fácil, vas a tu defensor de la comunidad y dices, oiga, mire usted, yo tengo un problema, pues porque se me ha tratado mal en esto, o el otro, un profesor dice, pues ha montado un tribunal en el que yo no estoy, no ha sido justo, no ha sido neutral, o un tribunal de oposición, ¿no? O algo así, para sacar una plaza, o un estudiante que ha tenido problemas que no ha sido capaz de solucionar, pues he sido maltratado en este examen y es injusto, y entonces ese órgano unipersonal de defensor de la comunidad, que no depende del rector, sino que lo nombra el claustro, hace toda una investigación, desarrolla todo un proceso y llega, se asesora con lo que se tiene que asesorar. Lo que pasa es que es un mecanismo ya de muy última instancia. Es decir, ese estudiante que a lo mejor está protestando porque no se le ha puntuado bien un examen, ha tenido unos mecanismos antes. Vamos a ver, si el ejemplo que ponía esta mañana, ¿no? Si yo suspendo a un estudiante y ese estudiante cree que es injusto y no debía estar suspendido, yo por lo que sea, pues o no he valorado bien o le tengo manía, yo qué sé, cualquier cosa, él puede reclamar ante el departamento y entonces por la norma de los estatutos, porque claro, estos son los estatutos de la universidad, cada facultad tiene sus propios reglamentos y en el reglamento de mi facultad, pero que es lo mismo que probablemente todas las facultades, dice, si un estudiante no está de acuerdo con una nota, tiene derecho a una revisión. Vale, de acuerdo, eso es bastante habitual, ¿no? Supongo que lo tenéis, ¿no? Vais al profesor y tiene que revisaros el examen delante de vosotros. Imaginaos que no llegáis a un acuerdo. Oiga, él dice que tú estás suspendido y tú dices que yo creo que debo estar aprobado. Y dice, bueno, pues haz tu reclamación en el departamento. Y entonces el departamento nombrará a 3 personas. A 2 profesores, uno de la materia, uno de otra materia, y a un estudiante que se haya examinado en ese examen.
y que hayan sacado la mejor nota. ¿De acuerdo? Los tres se reúnen. El profesor, desde luego, ya no participa. Yo ya no participo. Los tres se reúnen. Ven el examen. Uno es profesor de la materia, no yo. El otro es de otra materia y el estudiante se ha examinado de eso. Es un ejemplo, es un ejemplo pero real, pero que lo estoy poniendo como lo garantista que es el sistema antes de llegar al defensor de la comunidad. Y deciden lo que sea. Si deciden que ese examen debe ser aprobado, yo lo tengo que aprobar. Si deciden que no, pues el estudiante dice, bueno, pues sigo no estando de acuerdo. Creo que debo ser aprobado. Pues entonces ya le dicen, señor, mire usted, váyase al defensor de la comunidad. Pero aún tiene una nueva instancia, que sería el defensor de la comunidad. El defensor de la comunidad, pues estos ya son casos muy excepcionales, porque ya sería muy raro. Pero bueno, puede darse, ¿no? Se podría entender. Si el defensor de la comunidad dice que no, hombre, va a los tribunales se le van a reír. Claro, si va una persona y dice, es que me ha suspendido un examen y me lo han revisado unos, la comisión de terceros y el defensor, y yo sigo estando, de pues no usted examines otra vez. Le van a decir, estudie más y apruebe. Un poco introduciendo un poco ya algo de broma en el sentido de decir, cuidado, el sistema es muy garantista. El sistema es muy garantista, es decir, siempre tienes un mecanismo de control en el que además va a estar en esa última instancia separado del poder ejecutivo, porque el defensor va a ser otro. Y a nivel de gestión económica pasa lo mismo. Dices, el control del dinero, ¿no? El tema del dinero y de tal, sí, en cada estamento se tienen que aprobar los presupuestos, la facultad tiene que aprobar todo lo relativo a su facultad y ahí están todos. Y sobre todo la información, el poder de la información y de la transparencia, todo tiene que estar publicado, todo tiene que estar, en este caso en la red, porque ahora ya no hacemos el papel, pero todo tiene que estar en la página web de los diferentes tamaños. Pero no solamente eso, la propia universidad, independiente del rector y dependiente de nuevo del claustro, tiene un servicio de auditoría interno. Y el servicio de auditoría, con un auditor jefe, es el que tiene que asegurarse de que no hay ninguna disfunción, ninguna mala utilización de los recursos. Eso a nivel de dentro, por supuesto, como es una entidad pública, a nivel de fuera está sujeto a la intervención general del gobierno, ¿no? que hace ya el análisis de cada presupuesto anual. Bueno, pues ese es nuestro sistema, pues, y para terminar, pues yo reincidir en el tema, digamos, de no hay un sistema único, no tenemos un sistema, este es nuestro sistema, es fruto de nuestra evolución social, de nuestra historia política reciente, es distinto de otros sistemas europeos. Convivimos en un mismo sistema universitario. Sabéis que nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema de Bolonia, que todos los títulos están homologados, todos los títulos oficiales están homologados y deben de cumplir los mismos criterios, pero ese sistema que es muy estricto a la hora de asegurarse de que los niveles de exigencia, de contenidos, de calidad de la docencia es homologable, claro, porque antes había que hacer las apostillas de la Haya y homologarse, ahora no, ahora tú sacas un título en España y ese título, sin tener que hacer nada, te es reconocido en Alemania, te es reconocido en Francia, porque estamos todos bajo la misma normativa. Sin embargo, esa normativa, que es muy estricta en términos de control de calidad y control de exigencia y niveles de, digamos, de calidad profesional, en términos de organización y gestión lo deja cada país. Dice, oiga, si usted está dentro de la tradición anglosajona, yo no me meto con usted cómo organiza sus universidades. Y si usted España lo organiza de otra forma, pues usted lo organiza, ¿no? Ya es problema suyo que funcione mejor o peor, o tenga más paz o más conflicto, ¿no? En definitiva, información, transparencia, mucha transparencia y sobre todo mucha negociación, mucho consenso, porque hombre,
pensar que en la universidad, que estamos hablando de, sin cuestiones de clase, es decir, estamos hablando en la élite intelectual de un país, en la élite, que ahí es donde estamos formando a la gente que va a tener las responsabilidades sociales, profesionales, tecnológicas. Es así, no, ni somos mejores ni somos peores, somos iguales que los demás ciudadanos, y posiblemente es mucho más importante el señor que retira la basura cada día de mi calle que yo, que me dedico a ver cómo funciona el comercio internacional. Posiblemente podríamos vivir sin que yo existiera, y si no existiera el basurero sería muy grave. No estamos hablando ni de calidad ni de superioridad, pero sí que estamos hablando de liderazgo, y las universidades, obviamente, y las sociedades depositan el liderazgo y el avance de sus sociedades en sus técnicos, en sus intelectuales, en sus filósofos, en sus economistas, en la gente más formada. Hace un esfuerzo y nos da sus recursos. Y claro, nosotros tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es que esos recursos los tenemos que utilizar muy bien, y que esa responsabilidad de liderazgo la tenemos que llevar a cabo de forma muy eficiente y obviamente en un clima del mayor consenso posible. Entonces el activo y la bondad de la negociación a nosotros nos ha ido, la verdad nos ha ido muy bien, ¿no? Habiendo salido de una situación de confrontación muy fuerte. Así es que, bueno, la pelota está en vuestro tejado, ¿no? Que es donde estáis ahora, ¿no? En plena fase de diseño. Muchas gracias, y estoy a lo que digáis en cuanto a preguntas o aclaraciones que consideréis oportuno hacer. Muchas gracias. Tengo un micrófono, pero podemos hacer preguntas abiertas, inquietudes, dudas. Yo tengo un par de preguntas. No sé si usted pudiera profundizar un poco más de lo que comentó respecto de las razones filosóficas, digamos, o conceptuales de la participación, por ejemplo, de los estudiantes y funcionarios en ese claustro interno. Está bien, puedo decir, por un asunto de democracia, pero hay algo que uno pudiera entender desde el punto de vista, por ejemplo, de la funcionalidad, que tenga que ver con que ellos de alguna manera tengan que determinar el futuro de esa universidad, los lineamientos de sus políticas, etc. Y la otra pregunta tiene que ver con ese claustro social. ¿Cuál es el papel que ejercen estas personas de la empresa, ¿cierto? de la sociedad regional? ¿Qué es lo que ellos dicen en ese claustro? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Les preocupa la educación continua? ¿Les preocupa que la investigación aplicada a lo mejor pudiera tener que ver con el desarrollo de la región? Son preguntas un poco basadas en la ignorancia que tenemos acá respecto a estos temas que son nuevos para nosotros. Son dos preguntas, yo creo que se colocan casi en dos extremos, una muy filosófica, la primera, y una muy cotidiana, muy aplicada a la segunda. Voy primero a la que has planteado primero. ¿Qué razones conceptuales, filosóficas hay para la participación de los estudiantes y del personal de administración y servicios? Porque son parte de la universidad. Mi respuesta sería, es que son parte de la universidad. Es que son ciudadanos que están aquí. ¿Qué razón habría para que no estuvieran? La respuesta sería esa. ¿Qué razón hay para que personas adultas con los mismos derechos que yo tengo no estén y no participen en una organización, en un país democrático, en la que yo también les voy a exigir responsabilidades? Claro, aquí está la cuestión. El que participa, el que decide, asume responsabilidades. Aquí lo que no vale es jugar a una carta, jugar con cartas marcadas, ¿no? Es decir, no, tú participas, vosotros participáis, los estudiantes. Ahora daré razones funcionales, pero primero la razón filosófica.
La razón filosófica es, si yo me creo un sistema de participación, si yo estoy en un sistema democrático, yo tengo mi función y ellos tienen su función. Yo tengo la función de transmitirles los conocimientos que sé lo más eficientemente, lo más honestamente posible, de lo que sea capaz. Seré mejor o peor profesor, pues ahí pues espero que los mecanismos de selección me hayan asegurado de que no sea un mal profesor y que al menos de lo que hubiera yo me eligieran a mí por mi calidad y no porque fuera hijo de o amigo de. Y tengo la responsabilidad de hacer eso bien. Y ellos, los estudiantes, algo como profesor, ellos, los estudiantes, tienen la responsabilidad de estudiar, de formarse y de los recursos que la sociedad está dedicando a mantenerlos a ellos sin trabajar y a mí trabajando como profesor, sea productivo y eficiente. Tenemos una responsabilidad moral colectiva. Tenemos una responsabilidad moral colectiva. Cada euro o peso que no se está dedicando y se está escatimando, porque no hay para todo, para que no vaya a la educación primaria, para que no vaya a la pensión de un viejecito que está viviendo mal, cada euro que no está yendo allí y está yendo aquí, yo tengo la responsabilidad ética, personal y colectiva y moralmente de utilizarlo bien. Y si no lo hago, que me lo demande. Y no Dios. Pues eso está muy lejos. Cada uno respeto la posición. Lo digo con la expresión de que Dios te lo demande. No, Dios no. El sistema, el control, los órganos democráticos. Por lo tanto, participación, responsabilidad y control. Dicho eso, que eso por supuesto es un principio filosófico, de decir, bueno, es que yo creo que es así. Después hay unas razones funcionales. Una participación que funcione, razonable, en que todos se sientan partícipes de lo que se está haciendo, al final hace que el sistema funcione mejor. ¿Por qué? Porque hay menos choques. Cuando se habla, se negocia, hay menos choques. No quiere decir que no haya que hacer un esfuerzo de negociación, hay un esfuerzo de defensa de intereses, claro, es verdad. Yo con el gobierno, a lo mejor no sea con el gobierno, está peleando por recursos, y el gobierno a lo mejor me está diciendo, oiga, mire, no tengo más recursos para usted porque tengo los jubilados aquí y los tengo que tratar, y a los dependientes y a los... Ya lo sé, los economistas sabemos mucho de eso, ¿no? Necesidades ilimitadas y recursos limitados. No hay maná que nos caiga del cielo, ¿no? Entonces, pero bueno, somos imperfectos, las sociedades no equidistribuyen, bueno, no nos vayamos por las ramas, porque entonces al final pues ya, no, vamos un poco, centrémonos en tocar suelo. Tocando suelo, pues mire usted, los sistemas en nuestra... Y estoy hablando de mi experiencia, de nuestra experiencia. A lo mejor los americanos dicen, no, mire, es que hemos llegado a la conclusión de que somos más eficientes, lo hacemos mejor como universidades, teniendo esa capacidad ejecutiva, los estudiantes tienen otros mecanismos que por circunstancias históricas se han desarrollado de otra forma. Oye, pues perfecto. Nosotros nos ha ido bien ese sistema. Nos ha ido bien, ha hecho que el engranaje esté lo suficientemente engrasado para que funcione. No se han llegado ni a decisiones absurdas, ni que han puesto en peligro la continuidad de la universidad, ni de no, es que ahora se ha adoptado una decisión loca por parte... La gente es más sensata de lo que parece. La gente es más sensata, y si hay algún insensato, antes o después se va a quedar en evidencia. Alguien se va a quedar en evidencia. Lo que es posible es que este sistema nos asegure en identificar no tanto a los insensatos, que puede haber alguno, sino a lo mejor a los sinvergüenzas, que puede haber algunos más. ¿Concepto sinvergüenza lo conocéis?
No, lo digo claro, que a lo mejor utilizo uno que un término que no se corresponde. Bueno, pues me habéis entendido. Por tanto, eso vale para los estudiantes, eso vale para el PAS. ¿Cómo no voy a contar yo en pedir la opinión de los profesionales que están 8, 9 o 10 horas, las que sean, 8 horas, trabajando aquí conmigo mano a mano, haciendo efectiva la gestión de la universidad? No me presenta el rector aquí. ¿Cómo no vamos a preguntar? Es que sería absurdo. Es que hasta es absurdo, es que si lo pensáis es absurdo. Es que nuestra biblioteca ha mejorado mucho porque tenemos a bibliotecarios que les hemos incentivado a que estudien biblioteconomía. Alguno ha hecho el doctorado, que siguen siendo PAS, y son ahora profesores asociados nuestros. Yo qué sé, el sistema de deportes, que pues obviamente son personal de administración y servicio, son personas formadas en educación deportiva y tal, y entonces participan en algunos proyectos de la gente de psicología, pues psicología deportiva, pues esas personas que son no profesores, pero son personas de administración y servicios, pues a lo mejor contamos con ellas, ganamos, y los estudiantes, en la medida en que yo pueda, y claro, y no olvidemos otra faceta, y es que los estudiantes tenemos a puros ciudadanos en formación. Esas personas no acabo de comprender, es decir, las estoy formando para ser buenos profesionales que van a salir a la sociedad y van a ser los líderes de esa sociedad, y durante los años que los estoy formando los trato como menores de edad. Es una contradicción. Es una contradicción. Claro que tienen un nivel de responsabilidad diferente al mío como profesor. No les pretendo trasladar a ellos mis responsabilidades. Si en una asignatura suspenden el 90%, ¿quiénes son los responsables? Los estudiantes soy yo. Soy yo. Algo me tendré que preguntar, ¿no? Algo estoy haciendo mal. Algo no está funcionando. ¿Son tontos? No son tontos. Han pasado los filtros, han venido, tal. Tienen un problema de formación previa, tendré que identificarlo. Oiga, que usted la educación secundaria me ha enviado a estudiantes no suficientemente formados, vamos a ver. Ahora yo les estoy enseñando cálculo diferencial integral y resulta que no saben lo que es un logaritmo. Hombre, a ver lo que me hace usted. No, bueno, pero no será problema de ellos. No será problema de ellos fundamentalmente. Claro, después también hay un nivel de exigencia y responsabilidad de trabajo, faltaría más. Bueno, a todos los usos nos gusta divertirnos, y la vida loca, no bien, pero cuando hay vida loca, hay vida loca, y cuando hay curre o hay trabajo, hay trabajo. Cada uno, cada momento. Una de las cosas que, no sé si lo he comentado aquí, pero esta mañana sí que lo decía, no ha surgido a través de una pregunta, los líderes estudiantiles de la década de los 70, finales de los 70, ¿no? Segunda mitad de los 70, que son la etapa predemocrática de lucha, obviamente muy ideologizada, el Partido Comunista de España en aquel momento, que era el de más de derecha de toda la izquierda, porque toda la izquierda, los demás eran, bueno, locos de la colina, maoístas, había de todo, pero bueno, normal también. Los del Partido Comunista, que era gente, no éramos gente de orden, ¿qué pasaba? Que para ser representante de los estudiantes, aparte de ser elegido por los estudiantes, el mismo partido, que era muy grande, decía, tú tienes que ser el mejor estudiante de tu grupo. Tú eres te gusta mucho, estudias poco, tú no puedes representar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando tú te tengas que enfrentar con el profesor que lo está haciendo mal, con tal, tú tienes que tener la autoridad moral y no solamente la representación de tus estudiantes. No digo que ahora haya que, para votar a los estudiantes, haya que elegirles una nota mínima, no estoy diciendo eso. Os pongo un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando entras en el debate,
y entras en el conflicto intelectual de ideas, tú tienes que demostrar que no eres el catedrático que sabe más filosofía, pero que en tu papel de estudiante tú estás a un nivel de, digamos, de comportamiento cívico, y en ese caso de cumplimiento de tus obligaciones como estudiante, que te dan la autoridad moral para no bajar la cabeza ante nadie. Y el poder de la idea y de la palabra es muchísimo, muchísimo más fuerte que el poder del grito y del ladrillo. Eso no lo dudéis. Uno es muy perecedero y el otro es duradero, contundente y hace, en el fondo hace mucho más daño. Por tanto, en ese sentido, funcionalmente yo creo que también en cuanto a que si estamos formando a ciudadanos, esos ciudadanos, qué mejor que en sus años de formación profesional y de madurez individual, esos de los 18, 19, 24, 25, están viviendo ya en pequeñito, si queréis, la asunción de responsabilidades, de obligaciones y de participación que después, cuando salgan a la calle, se van a encontrar en el mundo civil. En el mundo civil, a nivel político, a nivel profesional, a nivel de las empresas, tendremos personas que estarán educadas en la negociación, en el consenso, en la discusión, que trasladarán a las fábricas, que trasladarán a los parlamentos, a los ayuntamientos. Es que si no es como si hubiera una ruptura ahí. Es decir, cuando salgan de aquí, yo solamente quiero formar, pues eso, un buen ingeniero, aunque sea incapaz de tener la mínima, pues eso, empatía con el entorno, capacidad de hablar, de comprender, o de lo que se está de moda ahora, de inteligencia emocional. Usted es una persona que sabe las últimas tecnologías, pero después es incapaz de articular un equipo, de trabajar con un grupo de personas, de hacer que eso funcione de forma natural, normal, efectiva y eficiente. Eso pues parece bastante evidente. Consejo social, perdóname si me mucho esto. Consejo social. ¿Qué opinan? Hombre, yo creo que lo que opina y de lo que habla, yo no estaba... Bueno, sí que estaba, desde hace muchos años. Tantos años ya. Lo del rectorado, que ya se me olvida afortunadamente. Consejo social. Fundamentalmente yo creo que se traslada lo que podrían ser demandas sociales del entorno. Yo a veces los criticaba, ¿no? Y los ponía y decía, tú lo único, porque me venía el empresario y lo único que quería es que le formara, tú eres de marketing, ¿verdad? Vendedores, ¿no? Y dices, no, economía, no sé cuántos, tal, vosotros lo que tenéis que formar es a personas que vendan, ¿no? Porque era el empresario y tal. Claro, entonces, bueno, pues te reías un poco y te decías, no, dale, de acuerdo, bien, la universidad tiene una función. Lo digo porque muchas veces la participación de ese consejo social viene muy marcado, pues hay personas más inteligentes y personas menos, hay personas más sensibles en ese consejo social y personas menos sensibles. Y a lo mejor a alguno decía que le interesaba que solamente que la universidad debía dedicarse a formar a gente que fuera realmente productiva para el sistema económico, ¿no? Tenías que decir, oiga, pero los filósofos también son importantes. Estoy en una escuela de ingeniería, pero bueno, los filósofos son importantes y los economistas, bueno, podríamos vivir sin ellos, pero aunque sea para ganarnos la vida, dejadnos estar ahí, ¿no? Pues sí, de alguna forma ha puesto un caso muy, muy extremo, pero normalmente también es lo que se le pide. Es decir, que si... ¿Por qué nacen los consejos sociales y qué defensa tienen fundamentalmente? Evitar que nos convirtamos en la famosa Torre de Marfil. De que no miremos el ombligo. Aquí estoy yo irme conmigo, soy la reina de los mares, yo lo sé todo, lo que yo hago aquí es lo más importante del mundo y bueno, pues eso tampoco es razonable.
La sociedad también tiene que ser una respuesta a los retos y a las demandas sociales, y vosotros lo sabéis muy bien porque sois ingenieros. A veces cuando esto lo dices pues a los estudiantes que estudian filosofía o historia o pues filología, pues también son importantes. ¿Cómo no van a ser importantes? Como los matemáticos o como los físicos, los de las ciencias básicas. Es que todas las ramas de conocimientos, cada una tiene su peso y sus aportes en la sociedad, unas más cercanas a la estructura productiva, otras más básicas a los fundamentos o más formativas de lo que es el avance social. Y cómo no es importante el arte y cómo no es importante la música. Mire usted, es que todo eso va configurando, ¿no?, al ser humano como algo mucho más allá de una acumulación de células, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces pues, es el debate de los consejos sociales. El consejo social intenta arrastrar, intenta siempre plantear las cosas más cotidianas, más cercanas a la sociedad. La universidad, que tiende a encerrarse en sí misma, a preocuparse de sus cuestiones, de cómo nos hacemos catedráticos, de qué investigamos, a veces se puede olvidar de la sociedad, y eso, en diferentes grados, al fin y al cabo es un sistema de compensaciones, ¿no?, de fuerzas que se compensan. Y esa fuerza se puso ahí para compensar un poco el que la universidad no se encerrara, no se quedara encerrada en sí misma. Más cosas. Yo le quería decir primero para contextualizar, el profesor, no he tenido la oportunidad de hablar con unos profesores, y lo que manifiestan como opinión frente al hecho de que tanto los trabajadores de la universidad no académicos como los estudiantes puedan participar en los espacios de decisión de la universidad, es que tanto estudiantes como los trabajadores no académicos, al no tener experiencia académica o profesional, no necesariamente van a aportar a la discusión académica, a las discusiones académicas. Entonces, yo lo que le quiero preguntar a usted es cómo los trabajadores no académicos y los estudiantes aportan en esas discusiones académicas, no sé, por ejemplo, en las discusiones de mallas curriculares, las carreras, pero exclusivamente en el ámbito académico. ¿Cómo estudiantes y no trabajadores aportan? Sí. Hombre, siempre hay grados, eso es cierto, Es decir, yo no sería razonable pretender o esperar que una persona que es os pongo el caso extremo, que ahora hay pocos porque prácticamente todos estos servicios están externalizados. Un jardinero. Imagínate que la universidad tiene un jardinero o tiene un servicio de jardinería. Digo que están externalizados porque normalmente se contrata con empresas y no están dentro. Pero bueno, podría darse el caso de que estuvieran dentro. Y ese jardinero estuviera dentro es elegido y está dentro. Es esperable y razonable, en mucha menor medida un estudiante que sí que puede tener más criterio, pero pongo el caso más extremo. Es esperable que esa persona participe, opine y discuta sobre cuál debe ser el diseño de las materias de una ingeniería electrónica. No pasa nada. Yo no lo voy a obligar ni que opine. Y si opine, si es un kamikaze y se lanza allí a querer organizar una vida, no creo que sea muy difícil convencerlo y hacerle ver que por su formación, que desde luego cuando tenga que diseñar mi jardín, yo si puedo le consultaré, y que será muy importante su opinión sobre cuándo hay que regar las plantas, pero hombre, que a lo mejor no tiene mucho sentido que me diga si tengo que dar más electrofísica o si tengo que dar más matemáticas. Bueno, pero es que no seamos absurdos, esas cosas no se dan. Claro que en la comisión de investigación, aunque haya un estudiante de posgrado, normalmente de doctorado, que ya puede tener una opinión, digo la comisión de investigación porque es una de las comisiones del claustro, porque el claustro después genera por temas comisiones más pequeñas en las que ya se discuten, claro, para no todo el mundo habla de todo. Y en la comisión de investigación, pues es lógico, las personas que son los directores de proyectos de investigación, los profesores más seniors,
pues son los que tienen una pues más opinión de cuáles son las ventajas o desventajas de tener una estrategia de investigación, de publicaciones y tal. Pero bueno, puede haber un estudiante de posgrado que desde su experiencia ya como persona que está haciendo el doctorado, que está viviendo la investigación en sus primeras etapas, se está formando como investigador, pues pueda ser razonable que tenga una opinión y no hay que desecharla. Él es el que va a tomar la decisión del colectivo, no, ni lo va a pretender. Y si todo se diga decir, haremos lo que tú digas, saldría corriendo. Saldría corriendo, pues es lo que me dicen a ustedes, no me dé esta responsabilidad, que no la quiero. Pero sin embargo, en otra comisión, en la comisión de infraestructuras, porque hay una comisión de infraestructuras, ¿por qué tengo que tener yo más criterio a lo mejor a la hora de aportar ideas de cómo tienen que desarrollarse las infraestructuras de una universidad? Son importantes, o algunas de las infraestructuras, que ese señor que es jardinero y que día a día conoce muy bien los problemas estoy poniendo el extremo, de la persona más lejana de lo que pueda ser de la actividad universitaria interna, pues a lo mejor tiene algunas ideas y me dice que el diseño que estamos pensando de riego automático, pues que es una tontería, que él ha visto otros que son mucho mejores. Y ¿por qué no tengo que oírlo? ¿Por qué no tengo que oírlo? Y cuando hablo académico puramente o lo docente, porque hay una comisión de docencia, claro que yo tengo la experiencia de 40 años en la universidad, he sido estudiante, he sido profesor joven y profesor viejo, de todo lo que podáis imaginar, y puedo tener también ideas que nosotros llamamos ideas viejunas, ideas pasadas, ideas que me falta chispa, que me falta valentía. Y a lo mejor hay un estudiante, ese representante que está ahí, que sabe más que yo de informática y sabe cómo funcionan los MOOC, y entonces plantea que por qué la docencia no incluye algún curso en los Massive Open Online Courses, los MOOC. Por decir algo que a mí esto ya empieza a desbordarme. El aula virtual ya era mi último avance, el campus virtual, y ahora resulta que esto ya todo no vale, y ahora resulta que hay cosas más novedosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué ahora desarrollamos las mallas, lo que vosotros llamáis mallas, lo que nosotros llamamos los currícula, por años? Resulta que esa persona que ha recogido la experiencia de sus compañeros me descubre que estas dos asignaturas, que además nosotros las damos desde dos departamentos, resulta que yo estoy dando economía internacional, que tendría que basarse, debo de saberlo, pero a lo mejor no estoy sufriendo una falta de coordinación que hay entre mi asignatura y otra de otro departamento, y ese estudiante, ese representante estudiantil me plantea, no son cosas menores, no digo que esté planteando los contenidos o discutiendo el enfoque metodológico, pero sí que me plantea cosas que es verdad, es que casos de eso podría nombrar cientos. De eso, la organización de los exámenes, la organización, han sido los estudiantes los que estando ahí, no estamos pensando ya en que cada intervención de un estudiante está cuestionando todo el sistema y está planteando la revolución universal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando ya de cómo trabajamos día a día, cómo organizamos, estamos todos metidos en el mismo barco y tú aportas el 5%, yo aporto el 10% y el otro aporta, otro profesor que está más preocupado por temas docentes y pedagógicos, aporta el 50% a la hora de mejorar el producto que estamos haciendo. No se trata de una carrera a ver quién es mejor y quién aporta y quién tiene más influencia y quién gana en las discusiones. No podemos olvidar que nuestro objetivo, lo repito, es dar una docencia de calidad y utilizar y formar lo mejor posible con unos recursos limitados que nos cede la sociedad. Y si no somos capaces de hacerlo lo mejor que seamos honestamente posibles, lo estamos haciendo bien y no estamos cumpliendo nuestra obligación social. Y ya está. Ni yo pretendo, ni pretendía, como estudiante joven, negar el conocimiento superior de mis mayores, porque en el fondo el conocimiento no es democrático.
En el fondo, el conocimiento no es democrático. Si yo soy un matemático top del top y llevo 40 años y soy premio Nobel, aunque se reúnan 5 jóvenes matemáticos recién salidos de la facultad, pueden votar lo que quieran y serán 5 contra 1, pero yo sabré más matemáticas que ellos. Os pongáis como os pongáis, o nos pongamos como nos pongamos. Que hay cuestiones, el conocimiento en sí no es democrático, pero justamente como no es democrático, lo que debemos asegurarnos es que con comportamientos democráticos ese conocimiento se nos traslada a las generaciones y los trasladamos a las generaciones posteriores en las condiciones de mayor igualdad, mayor justicia y mayor democracia posible. Eso sí que es una exigencia. Eso sí que es una exigencia. Si yo me reúno con 5 economistas mediocres, no sabremos más que el economista excelente y brillante que sabe más que nosotros. Y aunque digamos, te ganamos 5-1, pues bien, me ganáis 5-1, pero yo sé más que vosotros. Dime. Sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dicen, sobre todo el hecho de que puedan llegar a un ambiente de cordura. Yo soy pocos años menor que usted solamente, así que también he visto... Bueno, yo soy muy viejo. Parece que conservo bien, Y yo acá he visto en la historia de nuestra universidad varias arranques fuera de la cordura y cosas peores. Por ejemplo, el ejemplo que usted daba del jardinero que iba a opinar sobre electrónica o algo así. Por ejemplo, el programa de matemáticas que tenían los ingenieros, en un momento dado fue acortado por una decisión en un consejo, básicamente por el voto de personas que eran profesores de deporte. Ellos balancearon la cosa que se redujera el programa de matemáticas. Y yo a la salida había estado totalmente espantado y le pregunté, pero ¿por qué votaste por eso? Y me dijo, bueno, a mí los matemáticos me tienen cabreado, me tienen aburrido. Esa fue su análisis racional, digamos, de la situación, ¿ya? Entonces yo me pregunto, y yo le puedo dar otros ejemplos más, digamos, de falta de cordura. Por ejemplo, lo que decía usted, yo soy un doctor, usted es un premio Nobel y aquí tengo 5 jóvenes, bueno, el peso del premio Nobel va a ser mayor. Aquí, por ejemplo, tenemos de repente programas que hace la universidad para financiar, supóngase, la investigación o reforzar la investigación, porque es importante. Entonces decide darle fondos a aquellas personas que no han podido ganar proyectos externos para que lideren la investigación de un departamento. ¿Por qué? Bueno, porque los otros ya tienen fondos, entonces mejor le damos fondos a estos tipos que no han podido recibir fondos externos. Pero ellos no son los líderes del tema, ¿se fijan? Y esas cosas ocurren acá, ¿ya? También, en el tema, para mí, mucho más importante de cómo se eligen las autoridades, una vez lo escuché a un periodista en Estados Unidos, cuando estaba todavía el gobierno de Pinochet, es decir, más importante que saber cómo se eligen, es cómo se sacan. Es decir, cuando hacen algo malo, ¿cómo se sacan? O sea, el balance que decía usted de que los demás le dan una demanda a su responsabilidad moral. Eso a mí me preocupa acá. Yo no sé cómo lo han logrado ustedes allá, qué tipo de mecanismos de control. Por ejemplo, eso del ¿cómo se llama? En la persona el defensor de la comunidad. Por ejemplo, cosas así, o los pasos intermedios anteriores, me parecen fantásticos eso. Pero acá eso prácticamente no ocurre. Entonces, esas para mí son cosas más importantes que cómo se eligen las autoridades. ¿Cómo lo han logrado eso? ¿Qué pasa cuando de repente aparecen cosas que son descabelladas? Cosas descabelladas, al final, no os llevéis una impresión de que nosotros somos aquí, bueno, también podría contar muchos casos también. Pasan cosas raras, pasan en todos lados, ¿no? También es verdad que, digamos, si uno hace balance razonablemente, decía yo, las cosas funcionan bien. Los mismos mecanismos de elección
tienen los mismos estatutos, articulan mecanismos de censura. Articular los mecanismos de censura. Y entonces, lo mismo que el 26,5% del claustro, que coincide con los estudiantes, pero no tiene por qué ser todos los estudiantes, sino el 26,5%, 36, 37 personas dicen puede haber un comportamiento en el que un rector empieza a bloquear toda esa funcionamiento democrático participativo. Bueno, pues 36 personas firman un papel y dicen, le obligo a usted, y claro, obviamente está obligado por los tribunales, a convocar un claustro. Y en ese claustro se discute, se plantea y en última instancia, cuando hablas de cordura, pues claro, es que efectivamente lo que tenemos que pensar es que el colectivo va a ser cuerdo en su conjunto. Claro, porque si el colectivo es abducido por alguna fuerza sobrenatural extraña y empieza a votar locuras, pues ya está, ha votado locuras. Y supongo que se enviarán a los psiquiatras, ¿no? Al cabo, alguien tendrá la sensatez desde fuera de que estos de la universidad tienen un virus que nos ha vuelto locos a todos y tal, encerrarlos, ¿no? Estamos ya hablando en unos términos que los mecanismos existen, los mecanismos existen de control en términos económicos. La auditoría son unas cosas muy serias. Yo antes de ayer en algún, no sé si era en San Joaquín o en Vitacura, me preguntaban acerca, Vitacura creo que era, de casos de mal utilización de fondos y tal. Y digo, mira, no solamente en mi universidad, es que no puedo recordar, porque estas cosas se saben, ningún caso que a nivel universitario se haya destapado, se haya sabido, se haya denunciado, más allá de alguna cosa, pues un rector de una universidad que resulta que se iba de viaje y siempre se gastaba un montón de dinero en comida, ¿no? Al final se murió, debió de morirse de algún atracón o algo así, ¿no? El hombre pero unas cosas que dice, claro, lo pongo casi como anécdota, ¿no? Como, hay tanto control, los sueldos, los salarios, los incentivos, los complementos, está todo regulado por ley. Es decir, que el rector cobra, todos los rectores de España cobran lo mismo. Todos son catedráticos y como son catedráticos tienen su salario. Y la ley dice que después tienes un complemento de tanto y lo cobra el de Barcelona, el de Valencia, el de Jaume I, da lo mismo. Es que no puedes, es que no hay ningún resquicio en términos de diseño, de contenidos. Tienes todo el entramado de control de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. La Agencia Nacional nos obliga a que todos los títulos tienen que pasar por el filtro aprobado por las comisiones. Las comisiones las forman catedráticos que nunca pueden juzgar a una titulación de su universidad. Cuando yo he estado en Madrid durante varios años, y entonces todo título que pasa por allí para que le autoricemos a impartirse tiene que preparar las memorias de contenidos, de criterios, de docencia, de todo. Cuando pasa todos los filtros, ¿se aprueba o no se la aprueba? Si no se la aprueba, se le dice, usted tiene que mejorarlo porque tiene que ser uniforme. Lo mismo pasa con los profesores. Los profesores, los diferentes niveles no los aprueba la universidad, sino se aprueban en comisiones nacionales. Y para ser a la comisión nacional tienes que ser de un profesor, si tú eres de la comisión para ser a catedráticos, tienen que ser catedráticos de como mínimo 4 sexenios de investigación. Esos son sexenios de investigación, es una cosa que nosotros cada 6 años se nos juzga. Tú lo sabes, Patricio, enviamos todo lo que producimos a Madrid y ahí hay unas comisiones que dicen, usted ha producido lo suficiente, le reconocemos desde ese sexenio. No ha producido lo suficiente, se tiene que esperar 3 años, pierde 3 años, puede guardarse 3 años. Es decir, y esos son los que a su vez después van a decidir si una persona da el nivel para poder presentarse. No quiero ser exhaustivo, ¿qué es lo que estoy planteando? Que
no es la cuestión de los porcentajes, la cuestión de todo esto solamente son puntos de un entramado que algunos se quejan de que es muy pesado. Es cierto. Y tú vas a las universidades inglesas y tienes un sistema diferente. El departamento entrevista a una persona, ve su currículum y dice, uy, usted es muy atractivo para nosotros. Y eso es muy ágil. Y lo fichan. Ah, pero hay de ti como no rindas en los próximos años y estés publicando, porque igual como te han dicho, entra para conseguir el tenure, igual como has entrado te largas. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un sistema más rígido. ¿Es mejor o peor? Pues a compañeros míos pues preferirían un sistema más ágil. Nosotros tenemos un sistema de acreditación nacional más a nivel alemán, porque es el sistema. En el fondo, fíjate, ¿por qué nosotros tenemos un sistema tan garantista, tan regulador? Porque nos fiamos menos de nosotros mismos. Seamos sensatos y seamos honestos. Seamos honestos. Somos mediterráneos. Somos mediterráneos. Somos más pillos. Somos más pillos. Bueno, los alemanes también son pillos y nos han engañado con las cosas. Con lo cual aquí, cuidado, que aquí ahora los alemanes ahora hay que mirarles a los ojos y hacerles brum, brum, ¿no? Que tú te creías que eras el rey del mambo y mira lo que has hecho. Pero bueno, dicho, teniendo nosotros se va un profesor y le dice, dame una carta de recomendación, y en el 99% de los casos vamos a decir, aunque no sea tan bueno, este tío es estupendo. Es una carta de recomendación cerrada, secreta, por cuestiones morales, por cuestiones, yo qué sé, de lo que sea, no, ¿cómo le voy a gastar este es fenómeno? O incluso para deshacerme de él para que se vaya, ¿no? Lo recomiendo de una forma indudable, no sé cuántos, tal. En un catedrático anglosajón va a ser mucho más profesional, más honesto en este caso. Estoy entrando en un terreno muy peligroso, en el que no quiero entrar. Estoy entrando en un terreno peligroso porque son cosas muy de matiz, muy de esto mismo que digo. No sé si se me está grabando o no. Estas cosas pueden ser muy malinterpretadas, pero como estamos entre amigos lo digo. Nosotros, como siempre, no nos fiamos mucho de que no seamos lo suficientemente, no digo tanto honestos, sino que tengamos el suficiente coraje de ser lo suficiente business is business y professionals en el concepto anglosajón, decimos, pues vamos a hacer los mecanismos de control. Vamos a hacer los mecanismos de control. Que antes en los tribunales eran de 5 personas y existían pues a lo mejor algunos dichos que decían, deme con 3 votos, 5, el tribunal, con 3 votos hago catedrático a una farola. Sistema para que eso no pueda ocurrir nunca. Las farolas nos vamos a asegurar que alumbren todas. ¿Cómo? Antes de ir a una posición con 5, tú tienes que pasar por un sistema de filtro en Madrid en el que se te evalúa y se te da el marchamo de que tienes capacidad para ir a la posición. Que después por sorteo te toca y tienes suerte y tienes amigos. Bueno, pues ya veremos, son públicos de todas formas, son públicos, pero tú ya te estás asegurando de que esa persona como mínimo da un nivel, lo cual es razonable, porque no digo que sean amigos. Después llegas a un departamento y el departamento dice, oiga, este es mejor que el otro, pero es que a mí me interesa este. Ahora, los 2 son buenos, los 2 han tenido nivel. Y yo como departamento, porque la investigación de esta persona es más acorde con las estrategias del departamento, es legítimo. Eso no lo puedo criticar. Es legítimo. No imponga a usted el automatismo extremo. Eso tampoco. Entonces, claro, estaríamos pasando de la discrecionalidad absoluta basada en la asunción de la ética protestante anglosajona a el automatismo rígido, incapaz de adecuarse a la realidad, basado en la pillería mediterránea y en la lógica católica del perdón infinito que vas a obtener en la extrema opción. Entonces no, seamos sensatos, vamos a... Esa es la idea.
Yo cada vez más la idea de los contrapesos, de los que se fundamenta el nacimiento de la nación americana, es decir, sí, todos somos muy buenos, pero hay algo más. ¿Hay algún mecanismo que me asegure de que aunque usted sea muy bueno y tal, no se le va a ir la mano o no va a hacer la pillería? Pues, bueno, disculpa, estaba aquí haciendo reflexiones. Sí, una última pregunta. Dime. Adelante. Particularmente yo reconocí acá en la universidad que, a pesar de tener un mecanismo diferente realmente al de ustedes, depende mucho de las personas que constituyen los departamentos, los resultados, como son las relaciones entre los estamentos. Particularmente en mi caso, yo me siento, al menos me siento en posición frente a la universidad. Y decía eso, comentando que, como decía usted, el mecanismo del sistema puede ser cualquiera, hay muchos. Y en gran parte va a depender de las personas que compongan y que implementen ese mecanismo. Y que acá al menos yo considero más o menos que puede ser eso. Pero la pregunta era, acá los años impares hay paro. En 2011 fueron 6 meses, en 2013 fueron como 2, y este es 3 años de paro, ya convocados por los estudiantes. Más allá de las razones, y si a uno le parece o no, el punto es que esto viene en gran medida dado, este año particularmente hubo una gran fusión entre lo que fue los funcionarios y los estudiantes, ¿ya? Y viene en gran medida dado porque justamente las decisiones caen y los estudiantes funcionarios no nos vemos tan en la universidad como, no necesariamente contra, pero sí cómo poder llevarlo, no como mi responsabilidad, sino que como empujo para que el que lleva a la universidad haga lo que de alguna forma me parece que tiene que ser, ¿ya? En ese sentido, teniendo un claustro con participación, teniendo comisiones, teniendo elección de rector desde el punto de vista del estudiante, ahora tengo derechos, tengo responsabilidades, pero yo elegí al rector. Por lo tanto, como si es que algo no me gusta, lo reclamo más allá de esta persona que no recuerdo cómo se llama, el defensor. Fuera del defensor, ¿cómo yo reclamo si el sistema no me gusta, si los resultados de ese proceso no me gustan? Entonces, ¿qué algún hito, algún dato de movilizaciones, o más que paros, pero no, eso sí, ya te entiendo. No, el defensor no está pensado para eso, cuidado, el defensor está para cuestiones muy puntuales de que por algunas razones el otro sistema de garantías no ha funcionado y alguien dice necesito un último agarradero, y lo tiene, no está funcionando para decir, ahora vamos a cuestionar al rector, nunca irías al defensor, porque eso no materialidad. Esto es una cuestión de política universitaria, que yo estoy para defender a las personas. No es el defensor de la comunidad universitaria, es el defensor de los universitarios, no de los colectivos. Hombre, el sistema, claro, tú estás planteando si después de una elección, después de una de claustro, de una elección de rector, se plantea un conflicto. Hombre, se puede plantear, claro, se puede plantear. Lo que pasa es que el canalizador primero de ese conflicto va a ser el claustro. Primero de entrada ya, como tienes un órgano de interlocución, esos órganos de interlocución, tú donde primero los lleves, digamos, tienes que llegar a que se demuestre que se han bloqueado todos los órganos de interlocución para dar pasos que van más allá de todo el diseño de funcionamiento que tú te has dotado. Imagina, eso significaría que ha habido un bloqueo en el claustro en última instancia que hace que la situación sea irrespirable, digámoslo así, o ya no somos capaces de convivir, dicho de una forma. Algo pasa, yo no recuerdo ahora ningún caso, en el caso español, más allá de los conflictos que se han producido, pero como os decía, eran puertas afuera, que a veces indirectamente han ido contra el equipo de análisis, el equipo rectoral, pero imagínate que el gobierno, como pasó el año pasado, en el 14, redujo las becas a los estudiantes a la mitad. Claro, se monta un lío en todo el sistema, los estudiantes ya no tienen nada que decir en el claustro, porque el claustro no sé qué decir de las becas, es un programa estatal y los estudiantes salen a la calle. Lógico, claro, en el ejercicio de sus derechos ciudadanos han dicho yo no puedo hacer nada dentro de la universidad. Obviamente paras la universidad, claro que la paras,
pero no porque estás en conflicto con la gestión de tu universidad en concreto, sino porque alguien, estamos hablando de un sistema público, claro, alguien que es el que está dotando de recursos en términos de becas a los universitarios, pero es que posiblemente lo que ocurre es que el rector no está saliendo a la calle por institución y tal, pero el rector está dándote apoyo, ¿eh? El rector está, el consejo de rectores está al lado de los estudiantes y le está montando la bronca al ministro en el consejo de rectores, como ocurrió. Y el ministro se encuentra con los estudiantes en la calle y con los catedráticos, perdón, con los rectores por primera vez en la historia, que cuando se reúnen más o menos cada mes y medio el Consejo de Rectores de la Universidad Española, que preside el ministro, en el momento que entra el ministro, todos los rectores, bueno, todos no, pero la inmensa mayoría se cogen y se levantan y se van. Bronca, noticia, dimisiones de no sé cuántos, líos, ¿no? Bueno, bien. Si no estamos diciendo que aquí estemos diseñando el sistema perfecto, claro que hay imperfecciones. Pero que la mayoría de las veces entonces ese conflicto se va a plantear en dos términos. ¿Que eso va a afectar el funcionamiento de la universidad? Pues a veces sí, pues se intenta decir, hombre, vamos a canalizarlo de forma de que no nos hagamos daño a nosotros mismos. Claro, porque si resulta que hago ese paro, hago esa posición de fuerza frente al ministerio y resulta que eso va en contra de mi proceso de formación, vamos a ser inteligentes, vamos a ser imaginativos y voy a hacer algo que le haga daño al ministerio a otro nivel, a nivel de opinión pública, a nivel de organización, de buscar aliados en otro partido que te ayude o que te canalice esas reivindicaciones a través del movimiento de los indignados, a través del nuevo partido de Podemos, yo qué sé, cada uno, que para eso tienes una sociedad civil. La cuestión es que tienes los mecanismos. El problema es cuando no tenías mecanismos y no tenías a nadie donde aliarte y ni ejercer tus derechos como ciudadano. Ahí ya no son tantos tus derechos como universitario, sino que como universitario que recibe recursos, pero como ciudadano universitario, están atentando contra tus, en este caso, tu formación, porque no está, o la injusticia que representa el no tener las becas para la mitad de los estudiantes que se lo merecen por cuestiones sociales o cuestiones de renta, y entonces sales a la calle para protestar, y ya está. Eso es distinto. Dentro de la universidad, los casos de conflicto tan grave que lleven, hombre, hay que también pensar si dentro de ese mecanismo de articulación y de democracia que es el claustro, claro que se pierden votaciones, y yo he perdido, como dentro del colectivo de determinados profesores, yo pierdo votaciones, claro que sí, y en la comisión de investigación de hace un mes defendí una cosa en contra de toda la comisión, porque pensaba que se estaba haciendo algo mal, y a mí como investigador en economía me estaban juzgando con criterios propios de los investigadores de ciencias básicas y me estaban machacando. Y tuve un conflicto con mis compañeros y perdí, pues ya está. Pues tuve mi derecho a audiencia, mi derecho de defensa de mis intereses, les dije lo que pensaba, lo argumenté y me machacaron en una votación. Pues ya está, machacado estoy. Me buscaré, ¿qué hago? Puedo abandonar la universidad, puedo darme de golpes contra la pared y, hombre, puedo intentar coger a alguien, intentarlo buscar y tirarlo por la ventana. Pues no voy a hacer ninguna de las tres cosas. Voy a intentar organizarme con otros compañeros de mi misma facultad, de convencerlos, decir, oye, esto no puede ser, nos están machacando, en la próxima oportunidad que tengo no voy a ir solo y voy a intentar conseguir más votos por el convencimiento. Y la próxima vez no me van a escuchar a mí, sino vas a tener ya, a lo mejor me ganas, pero ya a lo mejor ya no es tan fácil. Y a mí no me acaba de gustar, no me acaba de gustar lo que tenéis en la bandera. No me acaba de gustar, ¿qué queréis que os diga? El país me encanta, pero por la razón o la fuerza, a mí me gustaría más por la fuerza del razón, entonces, y del convencimiento, ¿no? Entonces, yo creo que al final eso
Pero bueno, seguro que hay circunstancias históricas que justifican el tema y no me quiero meter ahí. Pero bueno, digo, lo pongo como ejemplo, es decir, yo soy un convencido total de que la discusión, la razón y el convencimiento al final hasta ahora en mi vida me ha llevado más lejos que el otro. En otras circunstancias ha habido que salir a la calle y arriesgarse a un porrazo, pues se ha salido y te has llevado el porrazo, chimpum, eran otras circunstancias, ¿no? Pero bueno, such is life, ¿no? Such is life. Muy bien, un aplauso final. Muchas gracias a todos por su participación hoy día. Nosotros vamos a seguir informando cuando haya otros invitados. Ya han venido a la universidad de distintas sedes de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Chile. Tenemos al profesor de España y les vamos a estar informando de cuando haya más actividades. Y agradecemos a todos por participar y hacerse parte de este proceso, a los profesores, funcionarios y alumnos. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Ay, recuerdo las épocas todo pero bueno, la verdad,